Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alberto Gloria, soy pastor de Casa de Fe aquí en Guadalupe, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, en México. A todos mis amigos que me ven especialmente en Facebook, que es donde recibo más visitas y más interacción con cada uno de ustedes que me siguen ahí en la página o que de pronto llegan a recibir este video porque alguien más lo compartió, pues les mando un gran saludo. También, por supuesto, aquellos que siguen todos nuestros programas, todos nuestros archivos de documentos audiovisuales que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ustedes solamente tienen que ir a YouTube, /Sabiduría para Ganar, y ahí es donde estamos también con todo este cúmulo de temas diversos de la palabra de Dios. Hoy, como cada semana lo estamos haciendo, vamos a compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante de la palabra de Dios. Le doy gracias a mi hijo David Alejandro, mi hijo varón primogénito, que ha tenido esta iniciativa de que grabemos estos videos. Él se ha dado la tarea de grabar y de postproducir o editar, y luego él mismo subirlos ahí a la página para que ustedes tengan al alcance esta palabra que pueda servir en su vida, en su situación presente o en situaciones futuras. Como saben, les compartí hace ya un par de semanas acerca de estas 7 instrucciones que el Señor trajo a mi vida, a mi corazón, para este año 2014. Creo con todo mi corazón que si caminamos diariamente, cada día de este año 2014, en estas instrucciones que el Señor nos ha dado, pues nos va a ir muy bien, estaremos muy bendecidos. Y una de esas instrucciones, de hecho la segunda de ellas, es: lee tu Biblia todos los días. La importancia de leer la palabra de Dios, y es de eso de lo que en esta ocasión quiero hablarte. La importancia de leer diariamente, habitualmente, la palabra de Dios. Tú sabes, acerca de leer la palabra de Dios, de leer el libro, ya sea que lo leas en tu iPad, en tu iPod, en tu teléfono inteligente, tableta, en tu computadora. A mí me gusta leerlo, por supuesto tengo las aplicaciones en todos estos instrumentos tecnológicos, digitales, pero no hay nada como leer el libro. Yo creo que debemos siempre leer, subrayar. Yo tengo muy rayada mi Biblia, es una Biblia muy viejita ya, pero no la suelto porque es mi Biblia de toda la vida. Y creo que leer en el libro es sumamente importante. Entonces, una de las excusas o causas, vamos a llamarle, diversas causas que la gente siempre menciona del por qué no lee la Biblia o por qué no lee su Biblia todos los días, es, pues sin duda la primera es que no tengo tiempo. Tú sabes, me levanto muy temprano, tengo que atender a los niños, prepararlos para la escuela, irme al trabajo, es que me duermo muy noche, tengo que levantarme muy temprano, tengo muchísimo trabajo durante todo el día, viajo mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que nunca tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Muchas veces hasta el final del día, ya cansados, rendidos en la cama, nos ponemos a leer la Biblia y pues obviamente inmediatamente cae el sueño sobre nosotros y terminamos el día sin leer la palabra de Dios. Y a veces pasan días, a veces pasan semanas. Incluso hay gente que en toda su vida nunca ha leído un solo verso de esta poderosa palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, falta de tiempo. Otros dicen, es que me aburro mucho. No se me hace un tema muy atractivo la Biblia. Otros dicen, es que a mí no me interesa la religión. Otros argumentan, y quizás esta es la más común de todas las causas o excusas, puede ser también, es que no la entiendo. Leo la Biblia, pero no la entiendo. Entonces, pues como no la entiendo, me aburro y entonces mejor la dejo. Y no me gusta a mí leer la Biblia porque no entiendo mucho el lenguaje de la Biblia. Ahora, hace unos días estuve compartiendo con un queridísimo amigo aquí en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, con mi amigo el pastor Mario Coronado, a quien le mando un gran abrazo. Y él me enseñó una ilustración muy interesante respecto a esta excusa que la gente da o causa que otros ofrecen acerca de no leen la Biblia porque no la entienden. Y esto fue lo que aprendí de él. Mira, cuando nosotros comemos manzana o una uva o papa o frijol, por ejemplo, como esta manzana que tengo en mi mano, ¿ustedes les gustan? Está jugosa. Bien, cuando comemos manzana, la mayoría de nosotros no sabemos cuáles son los nutrientes que esta manzana aporta a nuestro cuerpo.
Tampoco entendemos cómo nuestro cuerpo asimila esos nutrientes y los utiliza para poder fortalecer nuestro cuerpo. Pero, independientemente, estoy tragando la manzana, independientemente de que no entendamos qué nutrientes la manzana tiene o cómo se asimila en nuestro cuerpo, es un hecho de que nuestro cuerpo está siendo alimentado, nuestro cuerpo está siendo nutrido, nuestro cuerpo está siendo fortalecido con este alimento, sea que lo entendamos o no lo entendamos. La palabra de Dios es exactamente lo mismo. Es el pan espiritual, es el alimento espiritual que necesitamos para fortalecer nuestro sistema espiritual, de la misma manera que el alimento fortalece nuestro sistema físico. El Señor Jesucristo mencionó que la palabra de Dios era como un alimento espiritual cuando Él dijo en Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesús respondiéndole a Satanás, cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto, dijo, escrito está. Fíjate bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, Jesús dijo que la palabra de Dios es nuestro pan espiritual, es nuestro alimento espiritual. Cuando leemos la Biblia, puede ser que no entendamos todo lo que leemos. Puede ser que no entendamos del todo. Sin embargo, así como el alimento, entendamos o no entendamos la palabra, por ser un pan espiritual, está nutriendo nuestra vida espiritual, está fortaleciendo nuestra vida espiritual. Y por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios todos los días, sea que lo entendamos o no lo entendamos. Ahora, por supuesto que siempre será mejor entender lo que leemos y eventualmente iremos comprendiendo la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo recién comencé mi camino, mi relación con Dios, pues yo no estaba acostumbrado a tener una relación con Cristo, yo no estaba acostumbrado a tener una relación con el Espíritu Santo, yo no sabía lo que era la presencia de Dios, yo no sabía que tenía y que debía adorar y alabar a Dios, no sabía cómo hacerlo, ni siquiera sabía cómo orar. ¿Cuánto más yo iba a saber qué significaba lo que estaba escrito en la palabra de Dios? Y las primeras veces que yo leí la Biblia, pues no la entendí. Pero en la medida que fui leyendo, conociendo, leyendo, relacionándome con Dios, escuchando a otros que sabían más que yo, aprendiendo de otros, tomando estos cursillos bíblicos que me daban en la iglesia donde yo conocí al Señor Jesucristo, pues obviamente empecé a entender y a conocer la palabra de Dios y a fortalecerme espiritualmente. Mi vida empezó a ser cambiada. Déjame decirte que los primeros años de mi vida cristiana, pues los viví, digamos, en un modo religioso. No por culpa de nadie, simple y sencillamente porque eso es lo que me enseñaron, eso es lo que me pudieron dar, eso es lo que sabían y eso es lo que yo aprendí. Pero hubo un momento, un parteaguas en mi vida, cuando yo empecé a meterme en la palabra de Dios de una manera más profunda, de una manera más comprometida, más seria, cuando empecé a conocer, a estudiar, a creer la palabra, a vivir la palabra, toda mi vida cambió. Al día de hoy considero que la fuerza más poderosa que transformó mi vida y que me afectó positivamente en todas las áreas, que me ha bendecido, que me ha liberado, que me ha hecho progresar en la vida, prosperado y me ha dado un lugar en el reino y una asignación para servir al Señor y ayudar a muchas personas, es la palabra de Dios. Eso es lo que ha cambiado mi vida. Por eso yo le digo, lo más importante en la vida de todo creyente es conocer, creer y hacer las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero es bien importante entonces que la leamos para que podamos conocerla, para que podamos creerla, para que podamos entenderla. Y así como yo como manzana o uva o papa, y a veces no entiendo ni papa, qué la papa produce en mí, pero la palabra de Dios igual, cuando yo la leo todos los días, está nutriendo, está alimentando y está fortaleciendo mi cuerpo, mi vida espiritual, perdón. Entonces, cuando se trata de comer, nunca diremos, bueno, es que no tengo tiempo de comer. Bueno, puede ser que a veces nos malpasamos unas horas, pero te aseguro que llegará el momento en que comeremos algo, porque no podemos pasar un día sin comer. No vamos a decir nunca, ni vas a escuchar a nadie decir, ay, qué aburrido es comer. O que alguien diga, esa tradición de comer conmigo no va, yo no voy con las tradiciones de la comida. Pues por supuesto que no, y mucho menos vas a encontrar a alguien que diga, no, yo no como porque no entiendo la comida, ¿verdad que no?
De la misma manera que no negamos a nuestro cuerpo el alimento, no debemos de negar a nuestro espíritu el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Con esas palabras Jesús le responde a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no podemos pensar que vamos a subsistir y estar fuertes solamente con alimento físico o nutriéndonos intelectualmente, pero necesitamos nutrirnos también, sin duda, espiritualmente. Si no comemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a debilitar hasta llegar a enfermarnos, y puede ser, si insistimos en no comer alimento y darle alimento a nuestro cuerpo, que lleguemos a morir. Exactamente lo mismo pasa cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios. Empezamos a debilitarnos espiritualmente, empezamos a desnutrirnos espiritualmente y empezamos a entrar en problemas graves de crisis. Nos enfermamos en nuestra relación matrimonial, nos enfermamos en nuestra relación con nuestros hijos, se enferma nuestra área financiera, nos enfermamos en el área emocional, psicológica. Empezamos a tener toda clase de problemas y muchas veces hasta podemos llegar a morir si nosotros no nos alimentamos adecuadamente como debe ser en el espíritu. Muchas personas enfrentan crisis y destrucción actualmente, y no hay otra razón. Es decir, la razón por que mucha gente hoy está sufriendo, está padeciendo crisis y destrucción, es sin duda porque están desnutridos espiritualmente, porque no tienen esa palabra poderosa con la que pueden tomar decisiones correctas, con la que pueden reprender al enemigo, con la que pueden echar fuera las enfermedades, con la que pueden ponerle un alto a las tentaciones de Satanás y con la que pueden vencer el pecado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ves? Si la palabra de Dios está presente, el pecado estará ausente. Si la palabra de Dios está ausente, el pecado estará presente. Entonces necesitamos llenarlo, ¿sabes? Necesitamos formar un depósito de palabra de Dios en nosotros. Necesitamos llenarnos de la palabra, leerla todos los días para empezar a tener ese depósito, y que el Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida en diferentes circunstancias y tener de dónde tomar una palabra que recordarnos. Dice la Escritura en San Juan capítulo 14 versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo puede el Espíritu Santo enseñarnos? ¿O cómo puede el Espíritu Santo recordarnos algo que nosotros no buscamos? Entonces, cuando leemos la Biblia todos los días, cuando lees tu Biblia cada día habitualmente, estás llenando tu vida de la palabra. Probablemente en ese momento de tu vida, en esa circunstancia en que estás, no ocupas esa palabra del todo, sin embargo te está nutriendo espiritualmente y está formando un depósito del cual el Espíritu Santo vendrá en una circunstancia dada, en una crisis, en una situación de problema, en una necesidad. Vendrá el Espíritu de Dios a sacar de ese depósito que está en ti y te recordará lo que el Señor te ha hablado. Te enseñará incluso con esa misma palabra de acuerdo a la circunstancia que tú estás viviendo. Por ejemplo, eso exactamente fue lo que le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba en el desierto en Lucas capítulo 4 y dice la Biblia que se le aparece Satanás y le tienta cuando él está ayunando y le dice: dile, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús le responde: escrito está. Si Jesús no hubiera leído previamente esa escritura que se encuentra registrada en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre el Señor, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Como Jesús el Señor había leído esa palabra, cuando Él está frente al enemigo, el Espíritu de Dios que está en Jesús le recuerda esa escritura, y con esa escritura Jesús le responde al diablo y lo resiste. ¿Ves? No puede el Espíritu Santo tomar algo que no existe en ti. Es por eso que es vital e importante que tú llenes tu vida de la palabra todos los días, para que en alguna circunstancia que requiera liberación, sanidad, protección, etcétera, pueda el Espíritu Santo tomar la palabra, traértela a la memoria y que tú la puedas declarar y hacer a un lado o repeler la fuerza de las tinieblas. Los remas de Dios. ¿Qué es un rema de Dios? Un rema es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Es cuando Dios te habla una palabra específicamente para ti en tu circunstancia presente. Es el espíritu de la palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: mas la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Un rema es cuando tú oyes, no cuando oyes la palabra, sino cuando oyes por la palabra. Cuando la palabra te hace entender algo en el espíritu, se convierte en un rema en tu vida. Es diferente a logos. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra escrita. Es la palabra que está grabada en este libro. Esta palabra escrita se vuelve poderosa cuando puede ser aplicada a una circunstancia en tu vida, y en ese momento, cuando tú tomas esa promesa de Dios o esa palabra de Dios, en esa circunstancia en particular en tu vida, se puede decir que entonces la palabra logos se convirtió en un rema. Pero ves, no puede existir un rema si no primero vas a logos. No puedes escuchar por la palabra si primero no vas a la palabra. No puedes oír por la palabra si primero no oyes la palabra. Entonces es bien importante que el logos esté presente para que puedan venir los remas de Dios que te van a dirigir, que te van a llevar a nuevas dimensiones en tu relación con Él, a tener victoria en tus circunstancias, a triunfar, a tener éxito y a ir más adentro en tu intimidad y en tu relación con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene el poder de sanar y de liberar. Ese es el grande poder que tiene la palabra de Dios. El Salmo capítulo 107 versos 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Ves? La palabra de Dios fue enviada para sanarte y para librarte de la ruina. La pregunta es, ¿por qué mucha gente hoy en día está enferma y está en ruina si Dios envió su palabra para sanarlos y para librar de su ruina? Pues la respuesta es muy simple, porque aunque Dios envió su palabra, ellos no la recibieron. Cuando tú tienes tu Biblia guardada allá en un gabinete, en un librero, en una mochila, por días o por semanas, nunca tomas tiempo para leerla, es como si tú no estuvieras recibiendo la palabra de Dios. Cuando tú diariamente vas y tomas la palabra de Dios y lees un salmo, lees un proverbio, lees los evangelios, lees algún libro de los profetas menores, los profetas mayores, algún libro histórico, algún libro poético, algún libro de la ley, o vas y encuentras también los evangelios o las cartas del apóstol Pablo, o vas y lees el Apocalipsis. Cuando tú haces eso, tú estás yendo a recibir, tú estás recibiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder de sanarte, tiene el poder de liberarte, librarte de la ruina. La palabra de Dios tiene el poder de sanar tus memorias, tus malos recuerdos, de sanar tus emociones heridas. La palabra de Dios tiene el poder de lavar tu mente, de cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Que de eso se trata la vida, mis queridos amigos y hermanos. El gran intercambio de la vida es cuando tú logras cambiar tu forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Cuando tú piensas como Dios, tú empiezas a hablar como Dios. Y cuando tú hablas como Dios, tú empiezas a actuar como Dios. Y cuando tú actúas como Dios, tú empiezas a tener los resultados que Dios tiene. Por eso es importante leer la palabra, porque estás intercambiando pensamientos y tu mentalidad empieza a ser transformada. La palabra de Dios sana tu cuerpo, dice la Escritura que es medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios tiene el poder de liberarte del peligro, de darte dirección y de hacerte más sabio que tus enemigos también. La palabra de Dios es el poder para la victoria que tú necesitas. La palabra de Dios siempre cumplirá su propósito. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra de Dios cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. No volverá vacía, siempre cumplirá su propósito. Es por eso que podemos tener la confianza de confesarla, declararla, orar sobre la palabra. Tenemos la confianza de que la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Escritura. La palabra de Dios es permanente, nunca falla. La palabra de Dios es verdad. Algunas veces vendremos a la palabra y nos gustará mucho lo que leemos. Otras veces vendremos a la palabra y no nos va a gustar lo que leemos. Pero la palabra siempre la vamos a necesitar. Hay comida que te gusta y que la disfrutas muchísimo. Y hay comida que no te gusta tanto, pero que es igual de nutritiva para tu cuerpo. Así exactamente es con la palabra de Dios. La palabra solo actúa en los que la creen. Pero ¿cómo puedes creer algo que no conoces? Es por eso que primero tenemos que conocer para poder creer y para poder hacer. Y entonces todo el poder de la palabra va a funcionar en nuestro favor. Pero tienes que creer la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice algo que me encanta. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios,
la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ves? Cuando recibimos la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra de hombre, no como un libro religioso, lo cual es en verdad, dice el apóstol Pablo, entonces esta palabra que recibimos solamente actúa en nosotros cuando creemos. La palabra de Dios, así como está en este libro, escrita o grabada en estas páginas, no tendrá ningún poder a menos que decidamos creerla y actuar en ella. Entonces esta palabra actuará en nosotros, nos transformará, nos liberará, nos sanará, traerá prosperidad, bendición, abrirá puertas para nosotros, espantará las tinieblas y las ahuyentará, derrotará a nuestros enemigos. La palabra de Dios tiene el poder de hacer grandes cosas en nosotros, grandes obras, si nosotros tenemos simplemente la confianza de creer que es la palabra de Dios y creerla con todo nuestro corazón. Y por último, quisiera decirte, aunque hay mucho que hablar de la palabra de Dios, pero creo que básicamente esto que te he hablado nos muestra la importancia de leer la palabra y de conocerla y de llenar nuestra vida de eso. Y cada día de este 2014, tú no deberías de pasar un solo día sin leer la palabra de Dios habitualmente para alimentar tu espíritu y poder entrar en esas bendiciones que Dios derramará en este año 2014 sobre su pueblo. Y te decía, por último, quiero decirte acerca del Salmo 119, que es un salmo que en lo particular, digo, todos los salmos son hermosos y a mí me gustan mucho, pero el Salmo 119 en particular es uno de mis favoritos, porque el Salmo 119 produjo algo en mi vida que ahora mismo te voy a decir. Para empezar, quiero decirte, debes saber que el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Está conformado por 176 versículos, pero hay un versículo en particular. Ahora, lo interesante del Salmo 119, yo le llamo el monumento a la palabra de Dios. El salmista hizo un monumento a la palabra de Dios en el Salmo 119, porque cuando tú lo lees te vas a dar cuenta que cada verso habla acerca de los juicios, de los testimonios, de los mandamientos, de las leyes del Señor, de su palabra, etc. Siempre menciona la palabra de Dios en cada uno de sus versículos. Creo que solamente en uno o dos llegará no a mencionarlos, pero en su totalidad prácticamente el Salmo 119 menciona la palabra de Dios en cada uno de sus versículos. Pero en el versículo número 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hace muchos años yo ya estaba caminando en el Señor, yo ya estaba viviendo una vida en Cristo, pero no era un amante de la palabra de Dios. Y recuerdo cuando leí ese versículo en aquella ocasión, vino algo a mi corazón, un reconocimiento de que yo estaba pecando contra Dios. Yo le dije: Señor, yo quiero pedirte perdón, porque yo no puedo decir con pasión lo que el salmista está diciendo aquí, que tu palabra es sumamente pura y que la ama tu siervo. Y yo no puedo decirte que yo amo tu palabra, porque si yo amara tu palabra, yo la leería todos los días, yo la buscaría, yo estudiaría tu palabra, yo viviría tu palabra, y hasta ahora no lo estoy haciendo. Y recuerdo que ese día me arrepentí delante del Señor y le pedí perdón y le dije: Señor, ayúdame a amar tu palabra, enséñame a amar tu palabra, tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos. Y desde ese día en adelante el Espíritu del Señor escuchó mi oración y empezó a crear en mí un deseo, un hambre, una pasión por la palabra de Dios. ¿Por qué no este día, si tú estás viviendo lo mismo que yo viví, por qué no hoy le dices: Señor, ayúdame a amar tu palabra, enséñame a amar tus juicios, dame pasión por alimentarme de tu palabra cada día? O si quizás fuiste un amante de la palabra, pero de pronto algo te enfrió, algo te separó, algo te apartó, ¿por qué no hoy vuelves de nuevo y dices: perdóname, Señor, por haberme apartado de tu palabra? Me gusta mucho cómo el doctor Mike Murdock nos dice: tomen su Biblia, abracen su Biblia, acaricien su Biblia, denle un beso a su Biblia, y nos hace que estemos acariciando la palabra de Dios, porque dice: esto es lo más importante en tu vida, la palabra de Dios. Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús dijo: mis palabras, las palabras que yo les doy, son espíritu y son vida. Entonces debemos amar la palabra. Por eso yo te animo a que todos los días leas la palabra de Dios. No dejes que pase un solo día sin que hayas tomado la palabra y puesta la palabra frente a tus ojos, frente a tu corazón, tu vida frente a la palabra. Y yo te aseguro que este año 2014 será un año de crecimiento, de profundidad, de revelación, de entendimiento mayor. Y lo que no entiendes hoy lo vas a entender mañana, porque el Espíritu de Dios se va a encargar de revelarte la palabra, porque Él fue enviado para enseñarnos todas las cosas y recordarnos también lo que hemos introducido nosotros de palabra de Dios en ese depósito que hemos creado. Así es que por esta ocasión espero que esta palabra te nutra, te alimente, te edifique y te motive a ser un hombre o una mujer de la palabra.
No solo un cristiano que canta canciones o que va a la iglesia religiosamente, pero un hombre o una mujer que viven la palabra del Rey, la palabra del Señor, y que seas un hombre o una mujer poderoso, como decía la Escritura acerca de Apolos, que Apolos en el libro de los Hechos dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Que tú seas un hombre o una mujer poderoso en las Escrituras. Anima a tus niños, pon a tus niños, discipúlalos a que lean la palabra, a tus hijos, en casa, tomen tiempo para leer, lean en pareja la palabra de Dios. Me gusta lo que escuché acerca de un expresidente de los Estados Unidos, si no me equivoco fue Jimmy Carter, y él dice que todas las noches él y su esposa leen juntos la palabra de Dios. Incluso cuando él está de viaje dando conferencias, él llama por teléfono por la noche a su esposa y leen juntos la palabra de Dios. ¿Por qué no hacer ese hábito de leer la palabra de Dios todos los días y ganar en todas las circunstancias de nuestra vida? Bien, pues yo espero que hayan disfrutado. Les agradezco que hayan puesto atención y que hayan compartido este video con alguien más. Sus comentarios que ponen siempre en Facebook, los aprecio muchísimo. Les mando un gran abrazo y quiero invitar a todos aquellos, antes de despedirme, quisiera invitar a todas aquellas personas que viven en la zona de Guadalupe, Nuevo León, o en la zona metropolitana de Monterrey, que no tienen un lugar donde recibir la palabra de Dios, que no tienen un lugar donde reunirse o congregarse. Yo quiero invitarlos a nuestras reuniones. Nos reunimos ahí en Casa de Fe, es el nombre de nuestra congregación, Casa de Fe. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Four Points Linda Vista, que está sobre Avenida Miguel Alemán, justo a un lado de Sam's y Walmart. También ahí está el Vips, está el Portón, está al otro lado el restaurante de Cabrito, el Gran Pastor, y enfrente, justamente enfrente, está la gran tienda de artículos para el hogar que se llama Lowe's. Ahí está el Four Points Linda Vista. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Salón Cerro de la Silla. Si ustedes gustan venir, son bienvenidos, nos encantará recibirle y compartir con usted la palabra de Dios y orar por sus necesidades. Si usted no ha conocido todavía al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, si no ha recibido el beneficio de su salvación y el señorío de su gobierno, yo le invito a que abra su corazón al Señor Jesucristo y le reciba. Pídele perdón por sus pecados, arrepiéntase de todo su corazón, reconozca que ha pecado contra Dios, que se ha alejado de sus leyes y que necesita un cambio en su vida. El Señor quiere venir a tener gobierno sobre usted, pero con ese gobierno viene su beneficio, salvación, sanidad, liberación, y sacarlo de esa vida en la que usted ha estado viviendo desesperadamente. Y deseo con todo mi corazón que haga esa oración ahora mismo y que el Señor le bendiga eternamente. Muchas gracias, gracias David, mi hijo. La próxima vez te voy a pedir que te pongas más guapo porque vengas aquí a saludar a la gente en la cámara. Y bueno, eso es todo por hoy. Les bendecimos y les amamos. Hasta la próxima.